voy a presentar a alguien que casi que tampoco necesita presentación. Estamos teniendo un ciclo con gente que es muy conocida, sobre todo en el mundo de la divulgación científica. En este caso, tenemos aquí hoy el privilegio de tener a Óscar González Mendía, ¿no? Y, ojo al dato, una cosa curiosa. ¿Qué es Óscar? Óscar es un químico y es doctor en química analítica por la Universidad del País Vasco. De hecho, es muy joven, es doctor, ahí nada, yo que soy muy mayor, para mí 2011 es una persona muy joven que a pesar de ello ya ha dirigido 2 tesis, ya ha trabajado en varios proyectos de investigación y curiosamente tiene un bagaje bastante grande porque después de estudiar y de hacer la tesis ha pasado por la empresa, una empresa de análisis de alimentos, también ha realizado un postdoc, como muchos investigadores españoles, en este caso en la Universidad de Leiden, y fijaos que su investigación se centra pues eso, en análisis de fármacos y en metabolómica. Y sin embargo, aquí lo tenemos. A pesar de que esas áreas de conocimiento son bastante concretas, finalmente pues termina siendo docente pues, en la Universidad del País Vasco, en donde imparte clases en la Facultad de Ciencia y Tecnología, pero también en la Facultad de Bellas Artes. Supongo que es ahí donde surge este interés por esta mezcla, ¿no? Que él escribe en algún sitio, he leído, como el binomio ciencia y arte, y de hecho crea una sección en el cuaderno de cultura científica de la Universidad del País Vasco que se llama Quimicarte, algo bien bonito además, ya solamente el título ya atrae. Y de hecho ahora trabaja pues, en temas que están muy relacionados tanto en la ciencia como en el arte, por ejemplo aplicando técnicas analíticas que pueden ayudar pues eso, a identificar falsificaciones y cosas así. Y un día, como le gusta, tiene el gusanillo de la divulgación, pues preparando una charla respecto a estos temas, pues al parecer cuando estaba preparando pues, esta charla se fascinó al encontrar pues, auténticas historias de novela, ¿no? Y pensó que él mismo podría hacer su propio relato, no solamente lo pensó, sino que lo escribió y además triunfó, porque ha recibido el primer premio del concurso DIP de Donostia International Physics Center de divulgación del evento Ciencia Jotdown en el 2018 con el cuento El detective que bebía whisky con hielo. Ahí lo dejo, es muy interesante, como veréis. Como os podéis imaginar, no es un detective al uso, es un detective que solamente investiga cuadros y que en este caso pues, indaga sobre la autenticidad de un famoso cuadro del siglo XV, quiero recordar. Es muy interesante y esperamos que este tipo de relatos que continúe la saga, porque Óscar es un divulgador muy prolífico, con más de 30 artículos escritos sobre diversos temas, varias charlas, sobre todos estos temas en donde combina ciencia y arte, y de hecho no es la primera vez, porque ya que con otro relato, Quitando el velo a un Picasso, Óscar ya obtuvo el segundo premio del concurso también DIP de divulgación del evento Ciencia Jotdown en el 2016. Así que, evidentemente, madera tiene, y de hecho lo vamos a ver ahora, disfrutando de esta charla que nos va a impartir esta mañana también sobre arte y ciencia o ciencia y arte, este binomio tan interesante. Así que cuando quieras, Óscar, bienvenido, te dejo con tu charla. Muchas gracias, Esther, por esta presentación. Lo primero, pediros un poco de disculpa porque justo he estado un poquito con la alergia, entonces a ver si no sueno muy nasal. Y nada, os voy a contar un poco lo que he traído hoy, que es un tema sobre cómo nos puede servir la ciencia, las técnicas analíticas, para ver lo que se esconde detrás de la capa de pintura que ven nuestros ojos. Porque detrás de esa pintura podemos encontrar muchos secretos. Y lo primero que os quería enseñar es que esto está de moda. Entonces a mí esto me hace mucha ilusión, porque empezamos a ver noticias, no sé si ahí veríais esta noticia al principio del curso, este hallazgo en una obra de Vermeer, El amor prohibido de una joven lectora, y la obra a la que hacen referencia estos titulares, que bueno, salió en prensa, en casi todos los medios, es esta obra,
Y ahí, si vemos eso, pues igual no entendemos muy bien el titular. Pero si os enseño una radiografía, que es una de las técnicas de las que os voy a hablar hoy, quizás empecéis a entender un poquito por dónde van los tiros. Os voy a pedir a lo largo de esta charla un poco de imaginación, porque vamos a ver imágenes un poco, recuerdan al Canal Plus de hace unos años, un poco codificadas. No sé si veis en esa radiografía alguna cosa que os llame un poco la atención. Si queréis os ayudo un poco. Aquí hay una especie de personaje escondido. Y cuando hicieron esa radiografía, después hicieron unos análisis que se llaman estratigráficos, que es ver las diferentes capas de pintura. Y vieron que entre ese personaje que está ahí dibujado y la pintura que se veía en ese momento, había una capa de barniz. Eso quiere decir que se había pintado encima, pero no que lo había pintado encima el autor de la obra, que es Johannes Vermeer. Entonces dijeron, vale, esto, porque aquí, desde el punto de vista de la restauración, es una cosa muy interesante. Sabemos que hay algo ahí debajo, nos lo ha dicho la radiografía, pero lo podemos quitar. Porque lo primero es respetar lo que quiera el autor. En este caso está muerto y no se lo podemos preguntar, pero gracias a ese otro análisis científico sabemos que no lo puso él, que no lo tapó él. Entonces lo que hicieron aquí fue quitar esa pintura y mirad cómo cambia la obra. Esto cambia mucho, es una chica que está leyendo una carta, no sabemos de qué, pero si hay un cupido ahí detrás, pues nos podemos imaginar el contexto. Y esto se ve gracias a la radiografía y a los análisis estratigráficos. Y esta obra todavía esconde más secretos. No sé si os habréis fijado, antes os he indicado aquí, pero aquí también hay algo. Y esto que hay aquí es una copa. Una copa que se ve gracias a la radiografía. Luego os voy a explicar un poco más detalladamente cómo se hacen estas radiografías. Ahora solo quiero poner el contexto para que veáis que es algo importante. Y cuando digo que está de moda, no estoy diciendo exagerando nada. Si entramos en la web del Museo del Prado, vais a encontrar esto. Y esto que veis aquí no es una radiografía, es una reflectografía. Es la segunda técnica de la que os voy a hablar a lo largo de esta mañana. Y es una técnica que nos sirve para descubrir cómo trabajaron los artistas. Y eso está, creo que el Prado ha inaugurado esta exposición, pero creo que está, si no es en la portada, en la segunda imagen que muestra el museo, para que os deis un poco de cuenta de la importancia que tienen estos estudios y que ahora vas a los museos y además de ver el cuadro, hay exposiciones en las que te enseñan el estudio técnico, que obviamente para los que nos dedicamos a dar clases de esto es muy interesante, pero para el público en general yo creo que también puede ser muy, muy útil. Y creo que la mejor obra para explicar todo lo que se le puede hacer a una obra de arte es La joven y la perla. Le pasamos de la Mona Lisa de Leonardo a la de Vermeer de nuevo. Y en este caso hicieron un análisis técnico increíble. La obra en sí ya es una de las obras más célebres de la historia del arte. Hicieron un estudio de su nivel. Para que veáis. Se le hizo la radiografía. Se le hizo una reflectografía. Estas son las dos técnicas de las que os voy a hablar hoy, pero para daros una pequeña introducción, quiero que sepáis que hay muchas más. Se puede hacer fluorescencia ultravioleta. Se puede hacer un estudio de luz rasante, que es simplemente poner un foco de luz desde un lado que sea oblicuo y de esa manera vemos las texturas de la obra. Y eso luego hay que documentarlo, por supuesto. Se pueden hacer estudios de fluorescencia de rayos X, que nos están diciendo que aquí donde vemos muy clarito, eso es porque ahí hay mercurio, seguramente de un pigmento que viene del cinabrio, el que se conoce como vermellón. Imágenes de falso color. Para que veáis, hay un artículo en una revista científica que se dedica a este ámbito, el Journal of Cultural Heritage, que tiene un tomo especial para todos los análisis que se le hicieron a la joven de la perla. Pero bueno, dicho eso, lo que os quiero explicar ahora es lo que tendríamos en una radiografía. Y aquí
creo que esto es algo que todo el mundo conoce, porque al fin y al cabo hemos ido al médico y nos han hecho alguna radiografía. Pues a las obras de arte se les hace algo parecido. Ahí tenéis un ejemplo, una pintura, una fuente de rayos X. Esto obviamente es una simplificación, las cosas son un poquito más avanzadas. Y con eso recogeríamos en una placa una imagen radiográfica. He hecho el símil con la medicina y voy a seguir con ello, porque creo que es muy intuitivo y enseguida lo vamos a entender. Cuando tenemos una radiografía, ahora ya son digitales, pero bueno, pensemos en las radiografías que se hacían antiguamente. Consistían en una emulsión con un haluro de plata y la plata, en su forma iónica, al recibir un electrón, se convierte en la plata metálica que forma agregados y tiene un color oscuro. Entonces lo que se hace es poner algo entre una fuente de rayos X y esa placa. En medicina lo que se pone es, en este caso, unas manos, y los rayos X, que son energía electromagnética muy energética, más energética que la luz visible, tienen la capacidad de atravesar ese objeto, esas manos, pero no la va a atravesar en todos los puntos con la misma facilidad. Allí donde tengamos piel o músculos, que son compuestos, está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente, son átomos que absorben muy poquito la radiación. Entonces, no van a ser ningún inconveniente para esos rayos X para que lleguen a la placa. En cambio, en los huesos tenemos ya átomos más pesados y tienen la posibilidad de absorber esa radiación e impedir que lleguen a la placa. ¿Qué pasa en la placa? Que cuando inciden esos rayos X, la plata se reduce y forma una imagen negra. Por eso, aquí, donde no tenemos absolutamente nada que se oponga a los rayos X, aparece negro, y en los huesos, donde tenemos algo que se está oponiendo a los rayos X que los absorbe, es más claro. Va a ser mucho más claro cuanto más rayos X absorban. Y eso va a depender de dos factores principalmente: la composición química de esa sustancia y el grosor. Cuanto más grueso, pues Óscar, estás sin sonido, perdona, desde hace 20 segundos. vale, perdón, no sé qué ha pasado. Sí, es que alguien me ha silenciado, no sé quién ha sido. Perdón. Ahora está bien, ahora está bien. Vale, estaba explicando un poco el funcionamiento de los rayos X y os decía que os fijaseis en el anillo que está ahí. Está hecho con algún elemento químico pesado, algún metal. No tiene por qué ser lo que llamamos elementos pesados, pero sí que tenga un peso atómico elevado y absorberá los rayos X y se queda mucho más blanco. Eso es importante para lo que vamos a ver a continuación. Y ahora, dicho eso, quiero que volvamos a ver la radiografía y la intentamos entender. ¿Qué es lo que os puede llamar la atención en ese cuadro? Pues los clavos. Esos clavos que están alrededor del bastidor son metálicos, absorben los rayos X y por eso se ven más claritos. También veis la cruceta del bastidor. No es que la madera absorba mucho los rayos X, pero como tiene un grosor considerable, pues hace ese efecto y la vemos perfectamente en la radiografía. En cambio, la parte donde solo hay lienzo, como el lienzo pues, no es tan grueso, no tiene la capacidad de absorber esos rayos X. Pero sí que importa mucho qué pigmentos tengamos encima de ese lienzo, es decir, qué pintura se ha empleado. Y si os fijáis ahí, hay unas zonas bastante blancas, bastante claras, que se corresponden con los blancos de nuestra imagen en color. La blusa, la perla, los ojos, la cara. La cara no es blanca en la imagen en color, pero sí que juega ahí con los claroscuros. ¿Y cómo se juega con los claroscuros? Aclarando la pintura, la mezcla de pintura con pintura blanca. Aquí lo que absorbe muchísimo los rayos X
es la pintura blanca que utilizó Vermeer, que era una pintura que tenía plomo. El plomo es muy pesado, absorbe los rayos X y nos deja una imagen muy clara ahí. Y simplemente como curiosidad os contaré, ya que estamos hablando de un pintor de los Países Bajos, que la manera de lograr el pigmento, que se llama blanco de plomo, o un nombre que proviene del árabe mucho más eufónico, ¿no?, que es el albayalde, es un carbonato básico de plomo. Y se logra de una manera bastante curiosa. Bueno, se lograba, hoy en día ya no se utiliza porque, como sabéis, el plomo es tóxico, pero se lograba mediante el conocido método holandés, que sería meter unas láminas de plomo en una vasija cerámica, y esa vasija cerámica tenía un doble fondo con agujeritos y abajo se ponía vinagre, de manera que los vapores del vinagre reaccionaban con el plomo y se formaba una costra blanquecina. Esa costra blanquecina es el pigmento que se utilizaba luego para pintar. Pero para que ese proceso funcionase había que darle calor y una fuente de CO2. Entonces lo que se hacía era poner estas jarras de cerámica que se cerraban en estiércol, de forma que estuviesen calientes y tuviesen CO2. Y ese es el método tan curioso con el que se lograba el blanco de plomo, que hasta principios del siglo XX ha sido el pigmento blanco más empleado. Luego ya apareció el óxido de titanio. Esta radiografía, además de para entender un poco el estado de la obra, porque también os habréis fijado, por ejemplo, en esta mancha negra, eso es que haya habido alguna pérdida y luego en la obra, en alguna intervención, en alguna restauración, se ha hecho una reintegración cromática, pero también podemos ver otras cosas. Os decía que esta obra se ha estudiado muchísimo. Por ejemplo, podéis ver perfectamente la trama del lienzo. Y esto ha servido para que unos investigadores hagan un estudio pormenorizado de cada uno de los hilos que forman la trama y la urdimbre de ese lienzo. Para que veáis hasta qué punto se puede estudiar una obra. Y siento ser tan pesado con Vermeer, se ha estudiado muchos otros artistas, pero de verdad, Vermeer solo tiene unas 30 y poco obras que se conozcan. Y en cambio se ha estudiado muchísimo. Es un pintor muy interesante. Ahí os dejo. Podéis ver esta obra a la izquierda y la obra a la derecha. De nuevo, ahora os pido un poco que miréis, ¿vale? Yo esto cuando se lo explico a mi alumnado en clase, pues les tengo ahí un poquito pendientes, ¿no? A ver qué veis en la imagen de la derecha. Veis el bastidor, la cruceta, pero me gustaría a ver si alguien encuentra algo más. Os voy a ayudar un poco porque igual así a primera vista no es tan sencillo, pero ahí se puede intuir un hombre con sombrero. Y aquí, también con un poquito de imaginación, se puede ver un perro. Si no me creéis, os he hecho aquí un poco el dibujo, un poco cutre con el PowerPoint, pero creo que os ayudará a encontrarlo. Y el perro sería algo así. Y eso está escondido. En algún momento, Vermeer cambió la composición. Vamos a hablar mucho de perros en esta charla de hoy, ya veréis. Creo que es la primera de 3 veces que van a aparecer perros ocultos. Pero antes de hablar de más perros ocultos, os traigo otro de los grandes pintores de la historia del arte. Y posiblemente, si no le hubiese puesto aquí la autoría, no lo hubieseis identificado con Van Gogh. Esta no es una obra típica de Van Gogh. Tenemos ahí los colores, pero bueno, no se la asociaríamos a este artista. De hecho, hasta hace muy poquito no estaba atribuida a Vincent Van Gogh. Pero en su momento se hizo una radiografía y se vio esto. Esto que así puesto os costará interpretarlo, pero lo vamos a girar. Y si os pongo eso, quizás estéis viendo ya unos torsos de 2 personas que hay aquí como peleándose. Es decir, ese lienzo fue reusado. Antes de que estuviesen estas flores,
había otra cosa. Esto es algo muy habitual. Hay que pensar que los pintores pues no siempre, no sé, podían tener miles de lienzos. Y si alguna obra pues igual no les gustaba o no tenían dinero para comprar más lienzos, la reusaban y pintaban otra composición encima. Y ahí no hace falta borrar, simplemente puedes darle otra capa de pintura y volver a pintar encima. Y esto es algo bastante habitual. En este caso no es un cambio en la composición, como puede ser el perro y el hombre de Vermeer que acabamos de ver. Esto es hacer una obra completamente diferente. Bien, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué esto ayudó a hacer la autoría, a otorgar la autoría a Van Gogh? Ya sabéis que el bueno de Vincent escribía muchísimo a su hermano y en una de las cartas que le escribió a su hermano contaba esto. Querido Theo, esta semana he pintado una obra grande con 2 torsos desnudos de 2 luchadores. Y esa obra no se conocía. Se podía haber perdido por 1000 razones. Pero ya empezaban a decir, bueno, si Van Gogh cuenta que pintó una obra con 2 torsos y hemos encontrado en esta obra que podría ser un Van Gogh debajo una obra con 2 torsos, pues oye, su autoría es factible. Pero no estaba confirmado tampoco, ¿no? Había quien decía, bueno, eso igual un falsificador ha podido leer esto o cualquier cosa. Pero mirad, esta obra se llevó después a TESI, que es donde tienen en Alemania, en Hamburgo, los aceleradores de partículas, ¿vale? El ciclotrón, etcétera. Y ahí se pueden hacer unos análisis químicos de muy alto nivel. Y aquí lo que hicieron fue aplicar una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Me estoy desviando un poquito de la radiografía. Esto es una técnica diferente que voy a explicar de una manera lo más sencilla posible. Todos tenemos en mente este modelo simplificado, poco realista del átomo, pero que nos puede ser muy útil para hacer estas explicaciones. Digamos que tenemos un núcleo, electrones a diferentes niveles energéticos, y con la fluorescencia de rayos X lo que se hace es, damos la energía suficiente para expulsar uno de los electrones de una capa interna, de manera que ahí el átomo va a perder estabilidad, y como hemos dejado un hueco libre, porque hemos quitado un electrón interno, uno de los electrones superiores va a ir a rellenar ese hueco. Ahí va a haber una diferencia de energía y esa energía se va a expulsar y nosotros la podemos medir. ¿Y qué es lo maravilloso de esta técnica? Que esa energía que se expulsa es característica del átomo. Esto lo oía un compañero en una charla y me gustó muchísimo la explicación que hizo. Nosotros quizás tenemos en mente un modelo de física clásica, ¿no? En que cuando estudiamos la energía potencial, la energía cinética, una pelota que puede estar en una cuesta en cualquier puntito de una cuesta. Pero cuando bajamos a estos niveles de mecánica cuántica, la energía está cuantificada. Entonces, esos electrones solo pueden tener una energía que podríamos comparar con unos escalones. Puedes estar aquí, 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 pero no puedes estar en el escalón y medio o en un escalón y 3/4. ¿Qué es lo que pasa? Esa energía que se libera, que sería en este símil el tamaño de los escalones, depende de cada átomo. Así que midiendo esa energía liberada, yo puedo decir, aquí hay plomo, aquí hay mercurio, aquí hay zinc. Y eso es extremadamente útil porque cuando hablamos de pigmentos, no hay miles de pigmentos. Tenemos un número limitado de ellos y si yo veo que hay mercurio y es un pigmento rojo, pues enseguida voy a entender que es vermelho. Bien, pues vuelvo al cuadro de Van Gogh y se hizo este estudio de fluorescencia de rayos X para buscar el zinc. Y esto es lo que lograron. Una imagen mucho más nítida gracias a que se midió donde había blanco de zinc. Y pudieron identificar que era una pincelada, un estilo muy característico
y muy propio de Van Gogh, reuniendo más documentación. Así que, gracias a estos estudios, la obra fue atribuida a Vincent Van Gogh. Otra de las cosas para las que nos sirve, para hacer atribución o detectar falsificaciones, claro. Sigo adelante con otro ejemplo y pasamos pues, de uno de los más famosos de la historia del arte a otro. Aquí tenemos una obra de Picasso muy característica de su periodo azul, de una de las épocas tempranas de su carrera. Y podéis ver, ya habéis agudizado el ojo y ya podréis ver que la composición final tiene ciertas alteraciones si lo vemos con la composición inicial. Podemos ver que el personaje central antes tenía la mano por aquí y está acariciando lo que parece un perro. El segundo que vemos hoy. Y no solo eso, también os podéis fijar en que tenemos metales por aquí, lo que os decía antes del anillo. El anillo absorbe mucho la radiación, entonces nos deja esa marca blanca. Y vamos a por el último perro de hoy. Y os traigo una de las obras de arte que a mí me resulta más fascinantes de la historia. Cuentan, bueno, la leyenda no, pero bueno, cuentan que el autor, que es Thomas Gainsborough, hizo esta obra para vacilar un poco a uno de sus rivales artísticos, que era Reynolds, que siempre decía que en un retrato, para el personaje que está en primer plano, hay que darle colores cálidos, ¿no? Como que en una composición pictórica tenemos que ir de los fondos fríos a los primeros planos más calientes. Y Gainsborough dijo, pues no, vamos a hacerlo de otra manera. Y, como un poco recogiendo el guante, dijo, voy a hacer un retrato en el que el personaje esté en azul, que es un color frío por excelencia. Y esta obra de arte es una de las más famosas de la historia de Inglaterra. Pero ¿por qué os la traigo hoy aquí? Para eso la radiografía no hace falta, para saber eso. Pero quiero que veáis que aquí también se ocultan dos secretos. Uno ya os he ayudado. Aquí tenemos el perrito. He estado leyendo un poco cuál puede ser el motivo de que luego el perro desapareciese. Hay diferentes hipótesis. La que más gracia me ha hecho es que decían que ya el cuadro quedaba como demasiado fluffy, decían, demasiado peludo, ¿no? Porque ya tenemos este sombrero aquí y que bueno, que el perro sería un poco demasiado, sin más, hipótesis. Pero también, no sé si os habréis fijado, que arriba tenemos otra cabeza. No sabemos si ese perro formaba parte de la composición inicial o quizás Gainsborough reutilizó ese lienzo en el que vemos un perro y esta persona. Seguramente ahí utilizó un cuadro anterior. Y todo eso lo sabemos gracias a los rayos X. Volvemos a Picasso, porque estas obras que os he estado enseñando no son excesivamente grandes. Pero si pensamos en el Guernica, por ejemplo, hacer una radiografía de esas, yo aquí con el equipo que tenemos en la facultad no puedo hacer radiografías que sean mayores de unos 35 por 50 centímetros. Estamos limitados por las placas. Pues para radiografiar el Guernica hicieron un montaje increíble. Y eso que tenéis ahí es la radiografía del Guernica. Y una de las cosas más bonitas es que esta información cada vez más está online, está disponible para nosotros. Y os invito a que entréis en la página web del Museo Reina Sofía. Lo tienen subido en altísima calidad, lo que llaman gigapíxel, y ahí se puede ver, haciendo zoom, podemos ver el lienzo perfectamente. Es una maravilla. En este caso, la radiografía no tiene secretos especialmente, ¿vale? No siempre vamos a encontrar algo detrás, pero bueno, sí que podemos ver un poquito cómo puede ser una capa de preparación,
digamos, el sentido. Sin más, si os interesa esto, yo os invito a que entréis en la página de Reina Sofía, porque tienen varias obras así, no solo el Guernica. Y si os habéis fijado, os he puesto esta captura de pantalla porque tenemos la radiografía, pero también tenemos la fotografía normal para acercarnos hasta donde queramos. También tenemos la de fluorescencia de ultravioleta y también tenemos la reflectografía infrarroja. Y está a nuestra disposición y es algo que la verdad es que se agradece mucho. Y antes de pasar a la siguiente técnica de la que os quería hablar, quiero enseñaros, vamos a quitar esto, quiero enseñaros que la radiografía no solo se utiliza en pinturas, quizás es donde más utilidad tenga, pero se ha utilizado en muchísimas otras disciplinas. Por ejemplo, en arqueología nos puede ayudar a entender lo que tenemos antes de intervenirlo. Igual se encuentra esto enterrado durante siglos, le ha salido ahí diferentes sólidos encima y no sabemos ni lo que es, podemos intuirlo. Pero si hacemos una radiografía, vemos claramente que es una moneda, incluso se puede ver una leyenda o un hacha. Son cosas que nos ayudan. Si yo luego decido que voy a quitar todo este sólido, óxido, herrumbre, lo que haya salido ahí encima, si es necesario hacerlo, tengo una pista en la radiografía para saber hasta dónde puedo llegar. En escultura, mirad qué divertida esta radiografía. Estas son unas obras en cera de Degas, unas bailarinas, y podemos ver que el esqueleto que empleó para hacer estas bailarinas son como unas alambres. Dicen que hay en partes que son lo que ata las botellas de champán, con los que se puede hacer esos alambres, pues que lo utilizó para eso. Y obviamente, si no hacemos una radiografía, eso no lo podríamos saber. Y ahora paso a una cosita un poco más gore, digamos. ¿Vale? No, perdón, se me había olvidado que antes tenía esta. Esta es otra radiografía de una escultura y la radiografía no solo nos sirve para ver curiosidades, nos sirve también desde el punto de vista de la conservación y restauración para saber cuál es el estado de una obra y si hay que tratarla de una manera o de otra, o para saber qué cosas se le ha hecho ya a una obra. Y ahí tenéis una estatua egipcia que es metálica, por lo tanto, para hacer esta radiografía se necesitó subir mucho la energía de los rayos X para que fuesen capaces de atravesar el metal. Y ahí lo que veis es cómo este gato en algún punto sufrió una ruptura que fue arreglada. Ya veis que ese trozo parece que se resquebrajó y que fue pegado quizás con algún adhesivo. Un adhesivo que no absorbe mucho los rayos X porque sale más oscuro en la radiografía. Y también vemos que tiene por dentro una especie de tubo metálico, seguramente para estabilizar la cabeza. De nuevo, es de gran ayuda la radiografía. Y lo que os decía, que antes me he colado un poco, la imagen un poquito más gore, esto es una estatua y dentro, efectivamente, lo que estáis viendo es un esqueleto. Es un ritual de momificación que siguen algunos monjes, o seguían, no sé si se sigue haciendo, los monjes budistas, y lo que hacen es una momificación que empieza un poco en vida. Empiezan a alimentarse con ciertos alimentos, luego pasan a tomar un té para que su cuerpo no se corrompa. Si os interesa, es una cosa bastante curiosa. Lo que os quería mostrar aquí es que gracias a este caso a la tomografía, que quizás también os suene de medicina, no deja de ser una radiografía, pero que se hace como en diferentes, digamos que se hacen diferentes radiografías y así se consigue una imagen tridimensional. Pues sería parecido a esto. Y así se puede explorar una estatua por dentro. Y para esto se hizo en un hospital. Lo que se utilizó fue un instrumento que se utiliza con humanos.
No es equipamiento especial para arte ni nada. Bien, esto es lo que os quería contar sobre la radiografía. Y ahora voy a pasar. La radiografía os he dicho que era muy energética, más energética que la luz visible y que penetraba y llegaba a una placa radiográfica. Ahora vamos a hablar de otro tipo de radiación, que en este caso es menos energética que la luz visible y es el infrarrojo, que también os sonará mucho, pues el infrarrojo de los mandos a distancia o de las imágenes térmicas que se pueden lograr. No es esto de lo que os voy a hablar. Os voy a hablar de cómo usar el infrarrojo para ver también debajo de la pintura y específicamente se utiliza mucho para ver el dibujo subyacente, lo que ha pintado o dibujado, mejor dicho, el artista debajo de la capa de pintura. Porque tenéis que pensar que muchas veces un artista, antes de empezar a pintar, dibujaba con un carboncillo, con tinta, un bocetillo, ¿no?, sobre el que luego iba trabajando. ¿Y por qué la radiación infrarroja nos permite ver eso? Aquí lo más importante es que la pintura o los pigmentos tienen diferente comportamiento. Hay algunos que absorben el infrarrojo, otros que lo reflejan y otros que lo dejan pasar. ¿Vale? Perdón. Vale. Entonces, básicamente, para hacer una imagen de infrarrojo, lo que necesitamos es una fuente que emita luz infrarroja, que bueno, puede ser una lámpara incandescente, un halógeno, que además de luz visible también imitan el infrarrojo. Esa radiación va a llegar a nuestra obra de arte y ahí van a suceder estas interacciones que os comentaba. La pintura, dependiendo de qué pigmentos tenga, va a dejar pasar la luz o no. Parte de esa radiación va a llegar hasta el fondo. Y en este caso, en esta imagen, es una pintura sobre tabla. Los artistas no pintaban directamente en la tabla. Primero se ponía lo que se llama preparación, que es una mezcla que solía llevar cola de conejo y carbonato cálcico, sulfato cálcico, y eso lo que hace es que la radiación infrarroja rebote. Por lo tanto, si ponemos un detector de infrarrojos, que puede ser una cámara especial o una cámara relativamente sencilla, yo voy a medir esa radiación que rebota. Va a ser la señal que yo mido. Pero en aquellas partes donde la pintura haya absorbido la radiación, lo voy a ver oscuro, porque no volverá la radiación. ¿Y cuál es la gran aplicación de esto? Pues que el carbono que hay en el grafito, el carbono que hay en la tinta china, absorbe muchísimo la radiación. Y eso se utilizaba mucho para hacer los dibujos. Así que nos permite ver lo que ha dibujado el artista antes de poner la pintura. Lo estoy diciendo así, lo mejor que podemos hacer es ver un ejemplo. Aquí tenéis una pintura y esto sería la imagen en infrarrojo. Olvidaros del color. Simplemente tengo un detector que mide señal y va a ser en blanco y negro. Cuanto más oscuro es que más ha absorbido la radiación infrarroja. Pero la radiación infrarroja depende de qué longitudes de onda yo mida. Y ahí es donde entra en juego qué tipo de detector tenemos. Hay cámaras fotográficas que pueden tener los detectores que se llaman CCD, que miden hasta unos 1100 nanómetros y pueden lograr este tipo de imágenes. Ya si utilizamos equipos especializados, que se llaman reflectógrafos, podemos lograr imágenes que midan hasta unos 2000 nanómetros. ¿Y cuál es esa ventaja? Pues que cuanto más amplia es la longitud de onda, normalmente más capacidad tiene la radiación de entrar. Es como que podemos ver más dentro todavía. Creo que con esta imagen se puede ver. En esta estaríamos viendo más adentro que en esta. Lo que os decía, vamos a ver ejemplos, que es la manera más bonita y más visual de entenderlo. Ya veis que os estoy trayendo obras en general mundialmente conocidas, son también las que más se han examinado. Ahora nos vamos a la National Gallery a ver esta obra de Van Eyck, el retrato del matrimonio Arnolfini, famosísima
quizás lo más importante es este espejo. Es un hito en la historia del arte, ese espejo que muestra que hay otras dos personas en la composición. Pero quiero que comparéis un poquito la imagen de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha es la reflectografía de infrarrojos. Es decir, estamos viendo que, por ejemplo, el sombrero tiene algún pigmento que absorbe muchísimo la radiación. Por eso se ve oscuro. Hay otros que se ven blanco. Que se vea blanco puede ser por dos cosas. O porque refleja la radiación, o porque la radiación atraviesa, llega hasta la capa del final y luego rebota. ¿Para qué nos ha servido esto? Sé que así a primera vista es difícil intuirlo. Voy a enseñaros algún detalle. Quiero que os fijéis en esa mano. Si os ponéis a contar dedos, seguro que no salen las cuentas. Ahí hay muchos dedos. Para verlo mejor, os voy a poner una imagen que la National Gallery tiene en su web, que es una combinación de la reflectografía con la imagen en el visible. Lo que veis aquí más en color es la imagen como se ve hoy en día, en el cuadro. Y esto que veis aquí es lo que dibujó Van Eyck antes de pintar. Es decir, su idea original era poner la mano como más enfrente del espectador y luego la cambió un poquito. No es el único cambio que hay. Cambian los ojos, están a diferente altura, cambia un poco ese espejo que antes iba a tener menos segmentos pero más grandes. Y aquí hay una hipótesis muy interesante, que bueno, es una hipótesis sobre este cuadro, se ha escrito de todo, hay 1000 historias. Pero una de las hipótesis que lanzan en la National Gallery es que posiblemente en el momento en el que Van Eyck decidió poner dos personajes en ese espejo, el hecho de que el hombre estuviese con la mano de frente sería poco acogedor. ¿No? Parece como que les estás parando los pies. Y en cambio, si pones la mano así, es como más dar la bienvenida. Eso también justifica el cambio de la posición de los pies, el cambio de la posición de los ojos. Y es una de las teorías que plantean en el museo. Bien, de Van Eyck se han hecho muchos estudios, también está muy detallado. Y por supuesto también de Picasso, ¿no? Ya os he enseñado radiografías, pero otra obra del periodo azul, El viejo guitarrista ciego, se ha estudiado y os he traído esta obra porque me gustaría que quedase claro que no es o radiografía o reflectografía. Normalmente estos estudios técnicos son complementarios y nos ayudan a lograr diferente información. Aquí podéis ver la reflectografía y aquí la radiografía. Y ambas nos ayudan a intuir lo que tenemos ahí. Podéis ver que aquí aparece una figura femenina. Pues de nuevo, quizás un lienzo reusado. Siguiendo con la reflectografía, tampoco me quiero alargar mucho más, ahí tenéis una combinación de lo que os decía antes. Depende qué longitud de onda medimos, vamos a ver como más adentro. No siempre es así, depende de los pigmentos, algunos absorben más a longitudes de onda más altas, pero lo habitual es que cuanto más alta sea, más veamos. Y creo que podéis ver perfectamente en este árbol. En la fotografía infrarroja, medida hasta 1100 nanómetros, veo oscuro. Pero si aumento más, hasta 1900, ese pigmento, que seguramente sea malaquita o azulita con alguna laca amarilla, ya es transparente y puedo ver lo que hay detrás. Y de nuevo os quería traer una anecdotilla. Aquí tenemos ese camello, perdonad la calidad de la imagen, pero bueno, al final haciendo zoom, esta no estaba en gigapíxel como las del Guernica, así que os lo he tenido que traer así. Veis que son camellos, los Reyes Magos en camello. Pero si vemos en la reflectografía, parece ser que originalmente era un caballo. Y quizás en algún momento
pues se cambió la composición, se cambió el animal incluso, quizás para darle un toque más exótico, ¿no? Pues si son unos Reyes Magos que vienen de Oriente, pues que vengan a camello en vez de a caballo. Camello dromedario. ¿Vale? Tenemos muchos ejemplos de esto. También os quería traer una obra que quizás os resulte más conocida que la anterior. Este retrato que está en el Thyssen, museo muy recomendable, mejor dicho. Y si hacemos la reflectografía, ¿qué secretos nos ocultan? Pues este collarcito, que es tan simple, parece ser que originariamente iba a ser de perlas. Veis que aquí se ven unas bolitas. Los tirabuzones del pelo parece que iban a caer más abajo. Las manos parece que iban a estar más arriba dibujadas. Y de nuevo, todo esto está online y lo podéis consultar. Simplemente tenéis que ir allá al buscador y buscar el Museo Thyssen y están estos estudios, imagen de infrarrojo, rayos X, ultravioleta, todo a nuestra disposición. Y ya voy a acabar, para no estirarme más, con el que posiblemente sea el mejor ejemplo de reflectografía infrarrojo, que es el de la Gioconda del Prado. No sé si conocéis esta obra. Es una obra que hoy en día se puede disfrutar así, pero que hace unos años estaba así, con ese fondo negro. Ese fondo negro no es original, se le puso tiempo después de hacer la obra de arte. Posiblemente pues porque estaba en alguna galería y decidieron que era mejor que no tuviese paisaje. Pero al hacer la reflectografía, adivinaron que detrás había un paisaje y decidieron que, como no era original, quitar la pintura negra. Hicieron una intervención, eliminaron la pintura negra y lograron la imagen de la izquierda. ¿Qué sucede? Que si yo ahora veo la Gioconda del Prado con la del Louvre, pues son obras súper parecidas, ¿no? Y son obras muy parecidas y pensaban que esta era una copia. Es lo lógico pensarlo. Pero ya veis aquí que yo os he puesto que está hecha hacia 1519. Es decir, es una copia, pero una copia que se hizo en el taller de Leonardo. Y os digo por qué lo sabemos. Lo sabemos porque se han comparado las reflectografías del Prado con las del Louvre y hemos visto esto. Bueno, han visto en el Museo del Prado esto. Y si nos centramos en ciertos detalles, vemos que hay cambios en la composición, sentimentis, arrepentimientos, que están en los dos sitios. Si fuese una copia, la persona que copió viendo la Mona Lisa de Leonardo, la que conocemos como la de Leonardo, no puede saber los cambios que hizo en la composición, porque no se ve el dibujo que hay debajo a simple vista. Así que la explicación más plausible es que esto lo hiciese algún alumno de Leonardo simultáneamente y que cuando hizo Leonardo el dibujo subyacente lo hiciese su estudiante, su aprendiz, y que según se iban haciendo los cambios en uno se hacían en otro, ¿no? Es un poco la versión más fácil para explicar esto. Por lo tanto, esa obra ahora está no atribuida a Leonardo da Vinci, pero sí que se atribuye a una obra realizada en su taller simultáneamente a la famosísima Gioconda. Así que quizás si vais al Prado un día de estos, además de disfrutar de la exposición en la que se enseña esto, pues veréis la obra con otros ojos. Que también nos sirve, por ejemplo, la reflectografía para ver la técnica con la que se ha hecho ese dibujo subyacente. Esta es una obra que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, muy cerquita de aquí, y veis esos puntitos. Eso es porque se ha hecho una copia con una plantilla en un cartón que luego se agujerea y se pasa el dibujo y entonces quedan esos puntitos característicos. Vale. Bien. Perdonad que salte esto. Moisés, Esther, ¿me da tiempo a contar una última historia?
Por supuesto, deseando que la cuentes. Vale, pues os cuento la última ya para acabar ahora sí. Esta obra es apasionante. Es El festín de los dioses y es una obra de 3 autores. Esto ya es curioso. No es que trabajasen los 3 a la vez, es que fueron trabajando uno detrás de otro. La obra fue hecha primero por Bellini, luego por Dosso Dossi y rematada por Tiziano. Tiziano seguro que lo conocéis, Dosso Dossi pues no es muy conocido, la verdad, y Bellini pues también es un gran maestro. ¿Qué es lo que pasa? Os cuento un poco. Tenemos esta obra. Esta es lo que vemos hoy en día. Si os enseño la radiografía, os va a llamar algo la atención. Ahí tenéis la radiografía. Y ya veis que el fondo no tiene absolutamente nada que ver. Ahí había una especie de bosque. Para saber un poco lo que había pasado aquí, se hizo un análisis estratigráfico. Lo que os comentaba antes, coger un trocito de muestra. Esto es una técnica destructiva. Todo lo que hemos comentado de radiografía, infrarrojos, es no destructiva. No estoy perjudicando al cuadro. Pero en cambio ya, si hago una estratigrafía, tengo que coger una muestra. Eso hay que hacerlo con sumo cuidado. Hay que coger una muestra muy, muy pequeñita, porque no queremos cargarnos una obra de arte. Pero se hace, ¿vale? Es una cosa muy habitual. En esta obra cogieron, no sé si eran 20 y pico estratigrafías por diferentes puntos, porque querían estudiar qué había pasado ahí, cómo había sido el proceso de creación. Y al coger, por ejemplo, de ese punto, esa sería la sección transversal de la pintura, vieron que había originariamente azul cielo, después una capa verde y después otra capa azul, perdón, verde. O sea, teníamos, a ver si lo explico bien, el verde de los bosques que había pintado el primer autor, que era Bellini, después azul, porque se pintaría cielo, y después otra vez verde que pintó Tiziano este árbol. Es como ir viendo las diferentes capas que se han hecho. Gracias a estas estratigrafías y a la imagen de rayos X, se hizo una recreación importante. Esto no es como ha pasado con la obra de Vermeer y Cupido o la Gioconda del Prado. Esto es una recreación digital. La obra no se ha tocado. Pero, para hacernos una idea de lo que pintó Bellini al principio, han hecho esta recreación artística. Así que esta sería la obra, más o menos, que pintó Bellini. Y sabemos, hoy en día, se ha hecho un estudio también histórico, porque esto no es solo ciencia. Aquí hay que documentarlo todo por parte de historiadores del arte, en este caso también gente de conservación y restauración. Es muy multidisciplinar. Pero lo que sabemos, pues bueno, lo que se hipotetiza, es que esta obra fue un encargo de Alfonso d'Este, que era uno de estos duques italianos en el Renacimiento, muy amante de las artes, y tenía esta obra de Bellini. Y luego le encargó a Tiziano que hiciese otras obras, muchas de ellas famosísimas, como es la Bacanal de la ofrenda a Venus, que está en el Prado. Son 4 cuadros, 2 están en el Prado, 1 está en la National Gallery, y la cuestión es que los tenía todos en la misma sala, el camarino de alabastro, que se llamaba. Y entre todos estos cuadros que nosotros en un museo podemos ver de forma individualizada, cuando se hizo ese camarino de alabastro, ahí había una armonía. Los cuadros tenían una lectura conjunta. Y este cuadro con ese fondo no encajaba. Así que Tiziano lo que hizo fue cambiar el fondo. Y dio este fondo que encajaba mejor con las otras obras. Así que esa es la razón de que este cuadro haya cambiado. Pero ya veis que Tiziano respetó la parte de las figuras. Por lo tanto, esto es de Bellini, esto es de Tiziano, y no está muy claro, pero parece que del pobre Dossi solo queda el faisán de aquí. Hay diferentes teorías.
Y la última cosita que tiene este cuadro, otra curiosidad. Ya veis que muchas veces cuando hablo me muevo en el terreno de la especulación, porque hay cosas que no podemos saber, solo podemos hipotetizar. Mirad, esta ninfa que tenemos aquí, si le hacemos la radiografía de rayos X, veréis que en algún momento estuvo vestida. Y aquí lo más posible es que el mecenas, Alfonso, diría, bueno, estamos en el Renacimiento, ¿no? Aquí el desnudo, sobre todo el femenino, hay que popularizarlo y quizás Bellini la pintase desnuda y después el mecenas, vestida, pidiese que se desnudase. Y eso es lo que vemos hoy en día. La teoría, los estudios nos dicen que fue el propio Bellini quien cambió la composición. En este caso no fue Tiziano. Dicho esto, y con esto ya he acabado, simplemente os dejo aquí unos apuntes por si queréis ver, leer sobre estos artículos. Tenéis en el cuaderno de cultura científica de la Universidad del País Vasco, tengo artículos escritos sobre esto. En Twitter también suelo poner estas cositas. Y bueno, gracias por vuestra atención. Espero que hayáis pasado un buen rato. Y también, si os interesan estas historias, pues el año pasado publiqué un libro que os puede interesar. Pues sí. Pues muchísimas gracias a ti, por venir a darnos esta charla, aunque no a La Coruña, algún día a ver si podemos Ya me invitarte. habéis gustado, sí. Así que, por supuesto, pero encantadísima de volver a tenerte por aquí. Y bueno, después de oír tu charla, realmente me has convencido. Estoy convencida de que los primeros pintores del mundo eran realmente también los primeros alquimistas. Sí, sí. Después de lo que me has contado, está claro que no sé si surge primero el arte y luego la ciencia, o la ciencia y el arte, en el caso de la química. De hecho, es una pregunta que tengo que hacerte. ¿Cómo surge este gusanillo que te entra a ti? ¿Es porque te pasas como científico a impartir clases, como químico, vamos, en la Facultad de Bellas Artes, donde te empieza todo este interés, o es que ya te gustaba a ti desnudar el arte, como lo estáis haciendo? No, yo siempre digo que estoy aquí de casualidad, bendita casualidad, eso sí. Yo, como decías en la presentación, mi investigación ha estado muy enfocada al ámbito de la biomedicina, análisis de fármacos, metabolómica. Pasa que cuando volví del postdoc en Holanda, empecé a trabajar de profesor y tenemos, digamos, en la Facultad de Ciencia había un convenio, digamos, con la de Bellas Artes para impartir unos créditos de una asignatura que era Principios Científicos de la conservación-restauración, ¿no? Para los futuras, mejor dicho, conservadoras restauradoras. Y me pareció un tema súper interesante. Y entonces empecé a investigar, sobre todo a trabajar en divulgación, y estuve así como 6 años. Y ahora, por ejemplo, ya desde septiembre sí que saqué plaza en la Facultad de Bellas Artes, así que ya dejo la de Ciencias. Enhorabuena. Y ahora lo que quiero hacer también es enfocar un poco, estoy dando los primeros pasos a investigar en este tema, porque hasta ahora más que nada era a nivel docente y a nivel divulgativo. Pero sí que ya he empezado a hacer radiografías, a hacer reflectografías y quiero reciclarme un poco y enfocarme a este campo porque me gusta mucho. Sí, no, la verdad es que es apasionante. De verdad que ahora yo ya voy a mirar con otros ojos las pinturas, aunque claro, yo no tengo rayos X en los ojos, pero esto de desnudar, como digo yo, el arte y poder entender toda la evolución de cómo se ha realmente gestado una obra es realmente súper interesante. Y realmente todos estos esfuerzos, porque ahora ya veo que hay muchísima gente que se dedica con distintas tecnologías, tanto químicos, imagino que también físicos, que estáis, aparte del hecho de la gente obviamente de historia, que estáis implicados en mirar los cuadros de otra manera. ¿Realmente esto tiene suficiente financiación o solamente es un mundo del arte o realmente para la gente como tú que estás en la universidad vas a conseguir proyectos o tienes que estar con empresas, es decir, con museos o algo así? A ver, hoy pues de la financiación no logra casi nadie, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar que este es un campo
que bueno, afortunadamente hay en algunos sitios que todavía se considera un área prioritaria, ¿no? Por el tema de patrimonio, sobre todo, pero tal y como están las cosas, hace poco, ¿no? Hemos tenido las noticias de los presupuestos y así, pues obviamente no es lo más financiable del mundo. Nosotros lo que tenemos es, como en muchos casos lo hacemos también a nivel docente, pues hacemos esa combinación. Y yo de momento, lo que digo, casi todo era un poco de biomedicina, que creo que era un tema más financiable, y ahora pues habrá que pelearse para sacar dinero para esto también, porque igual podemos pensar que es una cosa menos importante, ¿no? Si ponemos en una esto, la lucha contra el cáncer o analizar un cuadro. Obviamente, pues son cosas muy diferentes, pero también velar por nuestro patrimonio y entender mejor algo que nos hace tan diferente como especie, ¿no? También es muy, muy importante. No, lo digo por una razón, claro. Obviamente quienes están más interesados, como dices tú, pues serán museos y otras empresas que se dedican al arte. Pero en tu caso, me imagino que el interés también va por descubrir nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas al estudio de cosas que todavía no están y que incluso pueden llegar a ser en el futuro patentables, y que sea esa industria, la industria del arte, la que pueda precisamente pues financiar finalmente vuestros proyectos. Sí, hay que pensar que muchas veces realmente es eso, la tecnología no es que surja expresamente, ¿no? Para el estudio del arte, y en muchos casos pues eso, la radiografía pues es algo que viene de la medicina, ¿no? También más en ingeniería incluso, y luego la aplicación en el mundo del arte es una aplicación, podemos decir, residual, pero que luego ha tenido gran importancia. Y cada vez más se están traspasando, digamos, tecnologías que se utilizan en química analítica para otras cosas, pero que en el mundo del arte tienen un uso muy, muy, muy importante y muy útil. Pues, Fenomenal. Eso es para que vea la gente que uno puede ser biólogo, puede ser químico y dedicar todo su conocimiento a determinadas cosas que ni siquiera sí, habría nosotros imaginado inicialmente. Por sí, eso, muchísimas gracias por este tipo de divulgación que hacéis, para que la gente, la sociedad pueda entender que estamos implicados en muchísimas facetas de la vida, mucho más cercanas a ellos, al uso, a la vida, a su vida cotidiana, de lo que parece. Creo que tenemos por aquí una mano levantada de Moisés. Moisés, si quieres hacer algún comentario. Sí, gracias Óscar por la charla. Me ha parecido, a mí al menos me ha parecido una charla fabulosa y que pone muy bien en valor toda la relación de cómo la ciencia puede aportar al arte y demás. Te quería preguntar una cosa concreta, que es si alguna de estas técnicas, creo que me imagino la respuesta, pero prefiero que me la des tú, no se puede aplicar cuando se trabaja sobre frescos, que me imagino, bueno, por amigos que tengo que trabajan en temas de restauración de patrimonio, en Portugal y en Italia. Bueno, creo que es muy importante, sobre todo en temas de arte medieval y demás. Y te quería preguntar si puedes comentar un poco sobre esto, sobre si hay alguna de estas técnicas que es especialmente difícil de aplicar sobre frescos, sobre muros o techos, etcétera. mira, aquí justo en la Universidad del País Vasco hay un grupo de nuestro departamento, no es el grupo en el que estoy yo, pero es un grupo que investiga mucho en análisis de frescos en Pompeya, por ejemplo. Y utilizan mucho instrumentos portátiles, porque se tienen que hacer in situ y van con el XRF, el de fluorescencia de rayos X, para hacer análisis de pigmentos, que es una técnica que no es destructiva, porque es lo que decíamos antes. No podemos, puntualmente sí que se puede coger un poquito de muestra, pero si puedes utilizar técnicas no destructivas, las tenemos que priorizar. Y lo que comentas de la dificultad, pues sí, por ejemplo, hacer una radiografía a un fresco, tenemos ahí unos impedimentos estéricos, ¿no? Porque no es como un lienzo que lo pones, tienes la dificultad de que tienes una pared, entonces ¿dónde pones la placa? ¿No? Lo mismo con la radiografía. Entonces se utilizan mucho técnicas de análisis químico para saber la composición química. Pero sí tiene esa dificultad añadida de que no te la puedes llevar al laboratorio. No puedes coger el lienzo y cogértelo y ya está.
Vale, gracias, Óscar. De nada. Muchas gracias, Óscar. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahora que lo tenéis en directo y que podéis hacerle todas las preguntas que queráis. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna? Sí, el micrófono no se oye. No la oímos. Muy interesante, Óscar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?